Bienvenidos sean todos ustedes al año 1959. El día de hoy vamos a viajar hasta Zurich, ciudad en Suiza, precisamente para presenciar una partida sorprendente, impresionante, entre piezas blancas, Fidrik Olafsson contra piezas negras, Robert James Fischer. Vamos a comenzar sin más preámbulo. La partida comenzó con C4, apertura inglesa, caballo F6, la famosa y típica defensa anglo-india. Recuerden que siempre que juguemos con caballo F6 le vamos a agregar ese prefijo de indio. Por ejemplo, india de rey, india de dama, india normal, etc. Caballo C3, G6, D4, alfil G7 y E4. Un detalle muy interesante es que aquí las negras muchas veces tienen la duda de cuándo jugar D6. Esto es teoría básica. Cada que nos amenazan con jugar E5 es cuando nosotros tenemos que responder con D6. Entonces, por ejemplo, si aquí tras alfil G7 nos hubiesen jugado algo como por ejemplo caballo F3, nosotros podemos seguir perfectamente con enroque corto. Podemos seguir con D5 si es que nos queremos ir a la defensa Grunfeld. Podemos incluso seguir con C5, pero no hay necesidad de hacer D6. Es entonces precisamente por este E4 que, bueno, prácticamente es obligada la respuesta de las negras de D6. Entonces es precisamente lo que Fischer juega. Fischer ya conoce esta línea bastante bien. Caballo F3, enroque corto, alfil E2, E5 y D5. Todo esto es teoría. Al jugar E5, el negro plantea dos posibles respuestas iniciales. Primero, ignorar la amenaza con, por ejemplo, un enroque corto, simplemente siguiendo la defensa india de rey, variante ortodoxa, o bien entrar al sistema que Tigran, Petrosian empezó a formular cuando eran sus años de oro, que es simplemente jugar D5 y con esto derivamos al sistema Petrosian. Misma jugada que se empleó en esta misma partida por parte de Olafsson, caballo BD7 y alfil G5. Alfil G5 es la variante principal. Entonces, a ver, ¿por qué ponemos un signo de interrogación en esta jugada tan coherente y tan razonable? Bueno, lo que pasa es que Steinitz, el propio Wilhelm Steinitz, ¿recuerdan a Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial? No es el conductor de piezas blancas, pero estudió esta partida y, bueno, colocó automáticamente un signo de interrogación a esta jugada. Bueno, esto es básicamente porque como no implica ninguna amenaza real, ya que en realidad el alfil vale más que el caballo y no es como que lo vayamos a poder intercambiar, pues las negras ahora pueden ganar un tiempo llevándolo a algún otro lado. Un detalle interesante es que no es tan correcto esta afirmación. Esta aseveración sí es cierta, pero no del todo. Es precisamente ahí donde se comienzan a ver las discrepancias entre la era antigua, la era clásica y la era moderna del ajedrez. H6, alfil H4, A6, caballo D2, dama E8. Muy buena jugada. La idea aquí es liberar al caballo y, bueno, por ejemplo, podemos jugar un caballo H7 y jugar la ruptura liberadora en F5. G4. Una excelente jugada, una jugada muy interesante que prácticamente impide la idea de F5 porque entonces ya estaría siendo muy controlado ese punto y obviamente hay amenazas de infiltración directa hacia el enroque de las negras, cosa que, bueno, claramente Fischer ve y juega caballo H7, pero sin la idea de jugar un F5. Ese F5 ya no va a existir, pero ese caballo H7 sí. Otra idea, y que fue jugada precisamente por Mikhail Tal antes de este G4, fue simplemente enroque corto, y esto era lo que se consideraba como lo normal. Pero aquí Olafsson, como estaba jugando contra Bobby Fischer, un gran campeón, él quería ganar. Él tenía este sentimiento del orgullo tan vívido que lo hizo jugar G4, que es una muy buena jugada, pero con una intención un poquito maléfica, hay que aceptarlo. Caballo H7, dama C2 y caballo G5. Primer error y es por parte de Robert James Fischer. Lo que había que jugar aquí era caballo C5 con la intención de bloquear ese ataque que se está formulando y permitir hacer este F5. ¿Por qué ya no se podía hacer este F5? Porque había 1, 2, 3 piezas. Pero a la hora de habilitar el caballo en H5 le estamos dando otro atacante, que es el caballo, es el alfil de C8 directamente controlando esa casilla. Entonces sería 1, 2 de la torre y 3 del alfil. Se empieza a complicar la posición. Sin embargo, se jugó caballo G5. Bueno, ligero error porque simplemente H3 y no pasa nada. Aquí las negras
tienen a un caballo totalmente descolocado. Ahí no pueden pasarlo a ningún lado. Caballo C5 ahora sí, enroque largo y alfil de 7. Un F5 en este momento no funciona porque como es una posición tan delicada, G por F5, G por F5, torre de G1, rey H8, F3 y las blancas prácticamente están paralizando a las negras. Solamente hace falta esperar, mantener su tiempo, no desesperarse y las blancas deberían de ganar esta partida prácticamente sin ningún problema. Pero bueno, se jugó alfil de 7 con bastante buena coherencia. F3 entonces, caballo A4 y caballo por A4. Un detallito, se tiene que jugar caballo A4. Repetimos, F5 sería un error por la misma variante. Muchas veces tenemos esa idea y Fischer lo dejaba muy en claro. Por ejemplo, nuestra idea al inicio es hacer un F5, pero el ajedrez es muy cambiante. Recuerden que lo único que no cambia es el cambio. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a un plan, tenemos que ser lo suficientemente realistas para saber que es viable o no. En este caso, este F5 es claramente no realista, precisamente porque nosotros vamos a situar nuestro peón en F5. Y este es un detalle, esta es la famosa regla de oro del ajedrez. Visualicen muy bien, un atacante, dos atacantes, tres atacantes. Mientras que, claro, dos peones y la dama. Mientras que las negras tienen un atacante, dos atacantes, tres atacantes por la torre a la hora de hacer el F5. Es un error porque son tres defensores contra tres atacantes. Si ustedes se preguntan, oiga, ¿y cómo le puedo hacer para saber si esa ruptura está bien o mal? El número de atacantes tiene que ser siempre mayor al número de defensores. Si es menor o igual, directamente ese ataque está condenado a la ruina. Entonces, bueno, claramente es algo que ustedes tienen que conocer. Entonces, Fischer, obvio, lo sabía. Caballo A4, caballo por A4, alfil por A4, atacando a la dama. No hay de otra más que B3. Y visualicen muy bien, porque se está generando una red de estructuras de peones de las blancas. Una mega cadena de peones repleta de casillas claras. Significa que el alfil de E2 es un alfil totalmente encarcelado. Este es una buena idea para Fischer porque, bueno, el alfil del enemigo está totalmente encapsulado. ¿Qué tiene que hacer? El alfil de A4, siendo honestos, tampoco está haciendo mucho ni lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer? Deshacerse de ese alfil y permitir que el blanco se quede con el alfil de E2 porque es el alfil malo. Caballo, alfil de 7, alfil F2, C5 intentando una ruptura, H4 negando el peón al paso, caballo H7 tiene que regresar, alfil E3, B5 y caballo B1. Un error, francamente. Según Fischer, a causa de este error de cálculo, se ha visto rápidamente en apuros y colocado a la defensiva, mientras que Olafsson fortalece tranquilamente, pero de una manera muy sustancial, las perspectivas de ataque. Prácticamente Olafsson estaba ahogando, asfixiando a Fischer. Sin embargo, con este caballo B1 lo que está haciendo es que intenta forzar prematuramente un resultado. Y esto es algo grave en el ajedrez, porque recuerden que el más paciente es el que frecuentemente gana. Prácticamente aquí pierde la iniciativa y la realidad es que Olafsson parece ignorarlo con una feliz inconsciencia. Según Fischer en la partida, él seguía jugando sonriente y sin percatarse de que había perdido la iniciativa. La pregunta es ¿por qué? Bueno, por este F5. El detalle es que tras retirar el caballo, el F5 ahora es posible. Muchos pueden preguntar, ¿pero por qué? Si nosotros contamos 1, 2, 3 contra 1, 2, 3. El número de atacantes es igual al número de defensores. ¿No es acaso que este ataque está condenado a la ruina? Sí. ¿Preparados o no? Aquí vamos. Olafsson estaba seguro de que esta ruptura no era posible por lo que habíamos analizado exactamente minutos atrás. Precisamente por eso Olafsson, con toda la calma del mundo, jugó caballo B1 sin percatarse de que sí era posible. Claramente Olafsson, si se hubiese percatado de que esta ruptura era posible, obviamente no la hubiera permitido. ¿Qué pasa? Que tras G por F5 y G por F5, E por F5, alfil por F5 y nos damos cuenta de que la dama no puede recapturar porque se le está yendo. Entonces, bueno, no tiene de otra más que jugar dama de 2. Esa fue la principal razón del por qué.
hay que estar muy atentos a esto. E4, buena jugada, amenazando ganar más espacio. Y si nos damos cuenta, la amenaza es que si F por E4, entonces dama por E4 y estamos amenazando mate en 1. Cosa no tan fácil de prevenir. Entonces, bueno, tras este E4 se juega torre de G1, E por F3. Una ligera jugada un poquito dudosa porque claramente aquí se pudo haber jugado algo como torre A7 defendiendo la séptima fila. Pero bueno, E por F3 yendo por la victoria. Recuerden que Fischer era un jugador que jugaba para ganar o directamente no jugaba. Alfil por H6, por eso era mejor el torre A7, pero bueno, directamente torre A7. Más tarde, en esta misma posición, en el análisis post partida, Fredrik Olafsson se acercó a Robert James Fischer y le empezó a comentar que la realidad es que Olafsson sí vio esta jugada de torre H7, pero que le había subestimado la fuerza de este ataque, de esta, bueno, más que ataque, de esta defensa. Este movimiento defensivo de torre A7 es muy potente. Sin embargo, fue subestimado por Olafsson y ese fue también otro de los desencadenantes de su derrota. Alfil por G7, torre por G7, torre por G7, jaque rey por G7 y alfil de 3. Francamente, una aceptación de la derrota. Lo más común es siempre seguir con los jaques. Torre G1, rey H8, alfil por F3, alfil por B1, dama G2, amenazando mate, alfil G6, tapando, dama por G6, dama por G6, torre por G6, torre por F3. Y bueno, va a tender a unas grandes tablas, hay que ser honestos. Sin embargo, con este alfil de 3 solamente se está condenando por B por C4 intermedia, torre G1 jaque, rey H8, dama C3 jaque, dama E5, tapando, no retirándose. Dama por E5, D por E5, alfil por F5, torre por F5. Y si vemos, tenemos ahí por parte de las blancas un muy fuerte peón pasado. Sin embargo, ese peón pasado sí es controlable. B por C4 fue lo que se jugó ahí, como que intentando alinear. Las negras tienen el objetivo de frenar esos peones. Y bueno, las blancas tienen dos peones en C4 y en D5. El problema es que esos peones están totalmente estáticos, precisamente porque el peón de C no es pasado, mientras que el de D5 sí. En el momento en el que se mueva el peón de D6, de D5 a D6, se desarticula todo este centro y prácticamente es muy sencillo de atacarlos. Es muy sencillo, o sea, pero muy sencillo. Por otra parte, vean la posición de las negras, tienen exactamente los mismos dos peones conectados, pero estos están pasados. Entonces la diferencia es abismal. Caballo F6, caballo D2, F2, amenazando la coronación, torre H1. Las blancas deben mantener despejada la casilla de F1 para situar al caballo y que el peón no termine de coronar. Sin embargo, esto ya es un mal augurio, precisamente porque el caballo estaría condenado a vivir en la casilla de F1, porque de otra manera estaría siendo, pues claro, una coronación de dama. E4 se jugó y rey de 1 se respondió. Aquí la realidad es que tanto Olafsson como Fischer ya estaban con un poquito de apuros de tiempo, pero bueno, para fines didácticos lo correcto era jugar torre F4 en el entendido de que siempre hay que amenazar algo en la siguiente jugada. Pero bueno, E4, caballo de rey D1. Aquí lo bueno era jugar caballo F1 como se mencionó. Pero bueno, rey D1 yendo por el peón. E3, caballo F1. Sin embargo, aquí ya es muy tarde por torre E5, siendo la torre la que va a apoyar el avance del peón. Rey E2, frenando, caballo H5 con la intención de jugar claramente un caballo F4 jaque y seguir desarticulando la posición. Sin embargo, aquí se juega caballo F3 y no es tan necesario, simplemente por E2, y ante esto las blancas terminan por abandonar la partida. El motivo y la razón: uno de los dos peones se coronará y esto es prácticamente inminente. Precisamente por eso Olafsson terminó por abandonar la partida. Muy interesante, muy instructiva la partida. Muchísimas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Bye bye.